Bueno, abundancia, ¿no? Abundancia en esta mañana, abundancia de palabra durante el tiempo de culto, abundancia es lo que caracteriza al Señor, ¿no? Generosidad. Generosamente el Señor se brinda a su iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor, la Biblia, los celulares, pero nada reemplaza al papel, a la Biblia. En el Evangelio de Juan, vayan abriendo ahí. Vamos a ver si puedo ajustar el tiempo, que el tiempo hoy no es generoso para mí. Bueno, bien. ¿Vieron que hoy en día es muy raro ver a alguien caminando sin algo que comenzó a formar parte del equipaje de la persona que anda de un lado a otro? ¿Qué es? El celular. Pero aparte del celular, que eso ya es. ¿Y en la mochila qué va? La carga. Pero hay algo más. Ustedes vieron, van por ahí, alguien se olvida, se sienta, lo deja al lado, va por ahí, lo deja en cualquier rincón, se olvida, se queja. El mate, la billetera y algo más, que se puso muy de moda, con el tema de la salud y demás. La botellita de agua. La botellita de agua, que nos falta la botellita de agua y no sabemos qué hacer. Y si no tenemos el mate ni nada. La botellita del agua. El agua, qué importante, ¿no? Hemos vivido este verano difícil, donde, no sé, en Trevelin, pero en Esquel nos limitaron el consumo de agua, las plantitas se secaron, los jardines se pusieron amarillos, ¿sí? El agua, qué importante es el agua para la vida. En la zona donde el Señor se movía, había muchas regiones donde el agua era de vital importancia, como lo es para nosotros. Sin agua no hay vida. Y en los tiempos lejanos, el pueblo, los pobladores, tenían que abrir pozos, ¿sí? Hasta encontrar las napas de donde brotara agua. Así que era muy común encontrar esos pozos y eran muy valiosos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Voy a ver si puedo ajustar a medida que vamos hablando para que, que el Señor guíe. Hasta donde llegamos, llegamos. Sí. Entonces, leemos desde el versículo 1. Vamos a hacer una lectura general porque nada reemplaza a la palabra de Dios. Jesús, capítulo 4, 1. Jesús, NBI estoy leyendo. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob, allá en los tiempos muy lejanos, le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado?
Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. ¿No tengo esposo?, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo. Vamos a dejar aquí. Nos ubicamos entonces en contexto. Todavía Juan el Bautista estaba vivo, no había sido encarcelado ni muerto. Y los fariseos, entre los judíos, esa secta, ese grupo, sabían que él estaba bautizando, aunque él no lo hacía, sino los discípulos, ¿sí? Ese era el contexto. Entonces el Señor, para no confrontar todavía con esto, él había comenzado su ministerio no hace mucho, no era el tiempo de enfrentarlos. Entonces decidió dejar Judea y volver a Galilea. Para volver tenía que pasar por la zona de Samaria, ¿sí? Y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Ustedes saben, o si no saben les cuento, que sí, seguramente escucharon hablar del rey Salomón. Cuando Salomón terminó su reinado, murió, el reino que había estado unificado en ese tiempo, el reino de Israel, pasó a... ¿Se escucha igual? Bien. El reino de Israel que había estado unificado
Señor inicia conversaciones muchas veces con cada uno de nosotros. El tema es hasta dónde nuestras propias barreras pueden impedir responderle al Señor. Nuestras propias barreras. Entonces, la mujer si conozco, si sé. Dos cosas para destacar. Dice, si supieras, para despertar de alguna manera ese deseo de conocer, de saber, si supieras. ¿Vieron que uno usa esa frase de si vos supieras y se queda en silencio y el otro se queda picando, ¿qué será lo que dice? Si supieras qué, si supieras lo que Dios puede dar. Y esa es una pregunta también para nosotros. Si supiéramos lo que Dios puede dar, guárdelo en su corazón, y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Dos cosas que yo creo que para nuestras vidas como hijos de Dios es, ¿sabemos lo que Dios puede dar? Tengámoslo ahí. ¿Conocemos al que puede dar? Segundo punto. ¿Sí? Dios le dice que Jesús le dice, si ella sabría quién era el que le estaba pidiendo agua y lo que Dios podía hacer, ella pediría. Nosotros somos fáciles para pedir al Señor, lo hacemos muy rápido. A veces lo que no tenemos claro del todo es cuánto puede dar el Señor. Tenemos a veces idea de lo que puede ser, vislumbramos hasta dónde puede llegar el Señor, pero ahí también hay una fe que tiene que germinar en el corazón, hay semillas de fe que tienen que germinar para poder alcanzar muchas veces lo que Dios tiene para nosotros. El Señor ahí estaba dándole a la mujer samaritana una revelación tremenda del poder de Dios y de quién era Él, aunque ella aparentemente no tenía ni idea. Y ahí por eso la respuesta de ella muestra lo que es, en el versículo siguiente, muestra el desconocimiento de esta mujer, ¿no? Si ni siquiera tienes con qué sacar agua y encima el pozo es hondo, ¿qué está viendo ella? Ella está viendo la realidad de lo que tiene enfrente. No ve otra cosa. Ella ve lo que ve cualquiera con los ojos naturales. Y además de eso, dice, si el Señor se creía que era más importante o superior que el agua que había ahí, que el pozo de Jacob, que había dado sustento. A veces nosotros nos encontramos con esta visión cerrada de solo mirar nuestro entorno real, natural, visible a nuestros ojos, pero hay una visión que el Señor quiere ampliar en cada una de nosotros. Y el Señor, con esta sola mujer en ese pozo, era lo que tenía la intención. Ella no tenía idea y el Señor se estaba revelando a su corazón. Vuelve en el versículo 13 a hablarle Jesús del agua, de esa agua que si ya la bebiera no tendría sed de nuevo. Nosotros naturalmente sabemos que tenemos sed ahora y en un rato también. Y si no tenemos sed, igual tenemos que tomar, dijo el médico, porque hay que hidratarse, ¿sí? Pero el Señor le estaba ofreciendo un agua, y esa agua, bebiendo esa agua, fíjense lo que dice.
Sigue Jazmín el versículo siguiente. No volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brota, del que brotará vida eterna. El Señor estaba hablando de la vida que recibimos cuando creemos en Él. Vida eterna. Y una vida eterna que no queda escondida. Una vida eterna que sale. Y no sale como una gota de agua. Y no sale como algo escaso y de vez en cuando, como el arroyo seco de Esquel. Sino, dice que brota con fuerza. ¿Sí? Vida eterna. Y si brota, no queda ahí al lado mío, sino que salpica, llega, alcanza a otros. Es la vida que el Señor quiere para aquellos que creen en Él. Entonces la mujer ahí como vislumbrando algo, no sabemos el tono con que responde. En el verso 15 le dice, Señor, dame esa agua. Y todavía sigue su visión natural, para que no vuelva a tener sed y ni siga viniendo aquí a sacarla. O sea, que me libere del trabajo de venir a buscar agua. Pero la visión de ella, algo quizás empezaba a moverse. Aquí el Señor es como que cambia de golpe el tema, le dice, anda a llamar a tu esposo, y ella le dice, no tengo esposo. El que, cierto, dijiste verdad, ni los 5 anteriores tampoco eran, ¿sí? Y ella que, ante esta revelación acerca de su vida, de un desconocido, ¿qué pasa? Este profeta. Porque una mujer que busca agua sola y por lo que se vislumbra había tenido una vida complicada, ¿sí? Complicada. ¿Qué conocimiento de Dios o qué conocimiento de religión o qué conocimiento del Señor? Tenía aquello que se comunica así como en el aire, que uno va absorbiendo quizás de escuchar a otros. Pero ella dice, es profeta, porque le dijo cómo era su vida. Y de ahí pasa otro tema que parece que pega un salto, ¿no? Y le comienza a hablar del lugar de adoración. Pero ese lugar de adoración, ustedes adoran acá, ustedes adoran allá, pero el Señor le dice, llega un momento donde no importa. Lo que al Señor le importa es que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quiere que le adoren en espíritu, pero también en verdad. No solamente nos encontramos con Él como en esta preciosa mañana donde el Señor vino a nuestras vidas. No solamente cuando le cantamos y nos rendimos y le entregamos el corazón en un amor que supera todo amor, sino también cuando somos íntegros. Lo que hablamos acompaña nuestra vida. Es muy difícil acordarse en las urgencias de cada día, porque hay cosas que son importantes, cosas urgentes, cosas que no podemos pasar por alto. Y sin embargo, también en eso tenemos que saber que nuestra vida adora al Señor. Hoy esta mañana me enojé, les digo la verdad por algo, así, de paso. Y después me puse a pensar, pero ese enojo, no sé si honró al Señor, sinceramente, pero la necesidad que tenemos de velar y orar para que toda nuestra vida, velar y orar. ¿Por qué? Porque nos deslizamos fácil. Nos deslizamos por lo urgente o que nos parece urgente. Nos deslizamos por lo importante que nos parece importante. Pero donde esté nuestro tesoro, está nuestro corazón. Si el Señor es mi tesoro, allí va a estar mi corazón. Entonces, hay un tiempo especial para el Señor que se aparta los domingos, los que vienen, lo disfrutamos, lo vivimos. Hay un tiempo especial cada día que cada uno puede apartar para encontrarse con el Señor y no dejarlo por lo urgente,
no relegarlo por lo importante, porque si hay algo que es importante y central en nuestra vida, es el Señor. Es esa agua que el Señor nos dio un día, que está en nuestro interior, que es vida eterna, pero no es para solamente mantenernos, beberla una vez y olvidarnos de quién nos dio. No. El deseo del Señor es que estemos cerca, que velemos y oremos para poder vivir cerca de Él y en su voluntad. Y en su voluntad. Muchos de nosotros podemos ser también ese pozo de Jacob para otros que vengan a buscar agua. ¿Sí? Muchos de nosotros podemos ser también ese manantial que brota para otros. Para el Señor primero, en adoración, en espíritu y en verdad. Para otros, llevando el mensaje. Para otros, llevando el mensaje. No voy a continuar con la lectura, pero sí recordarles esto. Los discípulos habían dejado a Jesús solo en el pozo donde Él se encontró con esta mujer, y es a esta mujer donde, después de reconocer que Él era profeta, que Jesús le habla de que busca adoradores en espíritu y en verdad, el Señor, la mujer le dice: nosotros estamos esperando a alguien, a un Mesías, al enviado de Dios. Yo soy, le dice Jesús. Jesús fue con esta mujer más claro que con todos sus discípulos muchas veces, o con las multitudes. A ella directamente le habló de la adoración, le habló de quién era, le habló de lo que Dios puede dar, y se reveló, como se reveló el Señor a Moisés en el desierto: yo soy. Entonces, ni porque estemos solos, ni porque creemos que no tenemos derecho, o porque tenemos barreras interiores o exteriores, culturales, familiares, económicas, sociales, el Señor muchas veces nos llama directamente, se revela en nuestras vidas, pero a veces depende de nosotros qué respuesta le queremos dar. El Señor no siempre es tan tierno en sus palabras. A veces el Señor nos habla directamente y brevemente, y nosotros podemos ignorar esa palabra, no hacerle caso. Pero detrás de la obediencia a esa palabra, de prestarle atención a esa palabrita que el Señor te trajo cuando te despertaste, aquella palabrita que te llegó en la última hora antes de dormir, la que cuando estuviste lavando los platos o enseñando o cuidando a tus hijos, esa palabra que el Señor trajo, ¿qué hiciste con ella? Se fue. Pero ¿y si te tomás tiempo para ir a la Biblia, buscar, a ver qué es lo que el Señor te está queriendo decir? Hay una gran bendición en cada una de estas palabras que el Señor nos trae a lo largo del día, a través de un hermano. Vieron que queda resonando, porque la palabra de Dios tiene un impacto que ninguna palabra humana a veces puede tener. Las palabras humanas dañan a veces, pero la palabra de Dios puede traerte vida, y una vida muy abundante, porque el Señor no es escaso. Ya para ir terminando les comento un poco. El Señor, vuelven los discípulos trayéndole comida: Señor, come, come. Y el Señor le dice: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Al Señor se le fue la fatiga, al Señor se le fue el hambre. Él estaba haciendo lo que el Padre le había mandado hacer. Nosotros, humanamente, nos cansamos. Nos cansamos de trabajar por la vida cotidiana, para ganar el pan, para pagar el sueldo, como dijo el otro día, para pagar la factura, como dijo Carlos el otro día, ¿no? Conocer a Dios, pero mientras tanto en la vida cotidiana tenemos que pagar facturas, impuestos, lo que sea, ¿sí? Él también habló de la adoración el otro día, el jueves, ¿no? Pero, más allá de todo eso, de estas grandes realidades, también está nuestra visión de las cosas. Aprender a mirar como el Señor quiere que mire las situaciones, las circunstancias, y buscar en Él, en su palabra, la respuesta necesaria. Para Él, hacer la voluntad del Padre era su sustento mayor. ¿Sí? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y saben qué? No fue suficiente
lo que Él le dio a la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿qué pasó con ella? ¿Se cortó la historia ahí? No, cuando vinieron los discípulos, como leímos hasta ahí, ¿no? Vinieron los discípulos. La mujer, ¿qué hizo? Ella se fue a buscar agua. Dejó el cántaro ahí, en lugar de salir con el cántaro con agua, dejó el cántaro de esa agua natural y fue al pueblo. ¿A qué? A contar lo que le había pasado. Pero no todos dicen, hay uno que dice que es el Cristo. Y dice que por el mensaje de ella, muchos creyeron. El agua comenzó a brotar, el manantial comenzó a salir de ella ya. Ya había algo nuevo en esta mujer. De tal forma que dice que los samaritanos vinieron a buscarlo a Jesús, los samaritanos, enemigos de los judíos, y lo invitaron a quedarse con él. Jesús se quedó 2 días con ellos y dice que muchos creyeron. Muchos creyeron. Ya no creyeron solo por el testimonio de la mujer, sino por escuchar la palabra de Dios. Así que tenemos en cuenta testimonio y palabra, ¿sí? Esta historia, este relato de la vida de Jesús, de este pasaje, nos deja así, miren, tengo un montón, pero ahí vamos a quedarnos. Por un lado, la humanidad de Cristo. La superación de barreras y prejuicios que puede haber en nosotros para comunicar, en otros para recibirnos, pero eso no le importó al Señor. La claridad que Jesús tuvo para esta mujer, la revelación que Dios le dio. No sabemos qué puede mostrarle el Señor a otros a través de nosotros. Amplió la visión, ampliar la visión, no quedarnos en una mirada natural y cerrada de las cosas que vivimos, sino también buscar lo que Dios tiene para ver cómo podemos ver cómo Él ve las cosas. A veces, miren, de tanto andar de cada día y de conocer, que nos parece que conocemos todo, tenemos cosas repetidas, pero realmente nos detenemos un poquito y oramos y buscamos al Señor por cada cosa que hay en nuestro corazón genuinamente acerca de Él, el Señor se revela, trae luz y nuestra mirada va ampliándose. Hoy se habló de dificultades, se habló de mucha gente que está pasando crisis y demás. Este mundo tiene de todo y es un mundo malo, pero este mundo es el campo donde el Señor nos puso para trabajar. Y también dice que sí, el mundo está bajo el dominio del maligno, pero ¿saben qué? La fe en Cristo ha vencido al mundo, ¿sí? Y nosotros somos más que vencedores en Cristo. Pero tenemos que, esta verdad que nosotros quizá la sabemos, pero la aplicamos. Cada uno de ustedes se ha hecho la pregunta, ¿cómo yo venzo al mundo? Si tengo fe, ¿cómo es que mi fe vence al mundo? Y eso es un trabajo personal, ¿sí? Es un trabajo personal, donde en la cámara secreta cada uno de ustedes le lleva sus preguntas genuinas al Señor, sin esas palabras que van vacías, sino donde el corazón va junto con las palabras, ¿sí? Porque vieron que repetimos cosas a veces, sabidas, pero son palabras, las palabras corren más rápido a veces que el corazón, ¿está? Cuando vamos con esa sinceridad delante del Señor, el Señor se revela. ¿Cuánta agua más, cuánto más puede darnos, cuánta más saciedad nos puede dar el Señor? Él nos da la vida y en esa vida eterna tenemos mucho. Yo tenía algún pasaje, tenemos 5 minutos, considero que podemos leer en Juan, en el capítulo 7. Creo que era el 7, esperen que estoy buscando. A ver. Denme un segundito. ¿Tenía el 7, Jas? ¿Qué versículo es? ¿7? 37.
En el 7:37. Lo busco yo. Aquí está. ¿Qué dice el 7:37 del mismo Evangelio de Juan? Terminando la fiesta de los tabernáculos ya. Dice el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ahí habla también del Espíritu Santo que recibimos cuando recibimos a Cristo. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a leer otro que, digo yo, el Señor nunca deja cabos sueltos. Vamos a Apocalipsis. ¿Tenés el texto de Apocalipsis? (22:17) y hoy en una oración también alguien lo mencionó. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. No nos quedemos. El Señor ya nos dio. Ya sació cuando hemos creído. Ahora de nosotros depende no ponerle una tapa al manantial, sino dejarlo que brote. Que el Señor les bendiga.